Buenos días. Vamos a continuar con la unidad 4. Vamos a trabajar un poco con clases. Eh, el alcance de la presentación es definir lo que es una clase y hacer un ejemplo utilizando el concepto de clases. ¿Qué son clases en un lenguaje de programación? En la programación digital han aparecido nuevos conceptos. Clase ya es un concepto bastante maduro. Pues por los años 80, 90 que se empezaron a hablar, a desarrollar aplicaciones utilizando el concepto de clases. Junto con el concepto de programación orientada a objetos, que es el paradigma donde se utiliza clases, aparece otro paradigma que es la programación orientada por los aspectos. Mientras que el objeto nos estamos refiriendo a una unidad, a una entidad, a un elemento que tiene atributos y que tiene métodos. Mientras, cuando hablamos de aspectos, estamos trabajando más en cosas que se pueden hacer sobre objetos. Yo puedo definir una clase compra para una empresa y en la compra tenemos que ella se hizo en una fecha, que se compró una lista de materiales, de productos, que alguien ordenó la compra, que se le hizo a un proveedor X. Esos son atributos de esa clase compra y ella va a tener una serie de métodos. El método es las modificaciones que se hacen sobre los atributos o son funciones que se realizan sobre el objeto. Mientras que aspecto, si nosotros tenemos figuras geométricas y la queremos graficar, un aspecto es graficar. Entonces graficamos un triángulo, graficamos un rectángulo, graficamos un paralelepípedo, etc. Entonces uno va a trabajar sobre las entidades que son los objetos o va a trabajar sobre funciones que se realizan para unas entidades. Bueno, en el ejemplo que estamos viendo tenemos un objeto que es un rectángulo y ese objeto tiene dos atributos, longitud y altura. Podríamos agregar un atributo como es el color de la línea. Pero bueno, con estos dos elementos, longitud y altura, son los valores o los elementos que van a caracterizar a todos los objetos que son del mismo tipo, objetos que pertenecen a la misma clase. Y los métodos son las funciones propias de la clase. Un ejemplo sería el cálculo del área para esta clase. Entonces las clases van a tener instancias, o sea, son los objetos de ese tipo, van a ser, se conocen como instancias. Entonces pueden existir varias instancias de la misma clase y cada clase representa un objeto. Y las instancias van a tener valores que son propias de ese objeto. O sea, dos objetos son distintos y van a tener atributos distintos. En el ejemplo, si seguimos con el rectángulo, fíjense que tenemos dos rectángulos dibujados. Los dos rectángulos tienen atributos que son longitud y altura, pero uno tiene una longitud de 10 centímetros, mientras que el otro tiene una longitud de 7 centímetros. Y la altura es la misma en ambos objetos. En Python, ¿cómo vamos a definir una clase? Bueno,
hay un nombre que es el nombre de la clase, por lo general lo vamos a colocar en mayúscula. La palabra reservada clase, que se coloca al comienzo, entonces tenemos clase, el nombre, y como ya hemos visto en funciones y en otros elementos, se colocan dos puntos para decir que comienza el cuerpo de la clase. Un objeto se va a crear dándole a una variable, en un programa, dándole a una variable un nombre y decir que esa variable es igual a una clase. Los atributos de esa clase van a ser obtenidos, pueden ser obtenidos o se les puede dar un valor nombrando a la instancia un punto y el atributo que nosotros queremos modificar. Igual que los métodos se van a hacer con el nombre de la instancia, punto método, tal como se ve en el recuadro que está en la parte derecha. Fíjense que ahí en la línea 2 tenemos la definición de la clase rectángulo, la palabra reservada class, el rectángulo, que es el nombre de la clase, en dos puntos. La línea 3 y la línea 4 corresponden a los atributos, que son longitud y altura. Y en la línea 5 tenemos una función que se define como ya hemos visto, con la palabra reservada def, el nombre de la función área, y luego tenemos un parámetro. Toda función de una clase tiene al menos un parámetro que es la clase misma, o sea, el objeto mismo, y por eso se usa la palabra self. Entonces tendríamos que el valor del área sería igual a self.long multiplicado por self.altura. Mientras que fuera de la clase nosotros vamos a utilizar como, en vez de la variable self, vamos a usar el nombre del objeto que estamos utilizando. Y el método va a retornar algún valor, que es el área. El cuerpo del programa, entonces vamos a crear un objeto en la línea 10, que es el rectángulo 1, un rec 1, que es igual al tipo rectángulo. Le asignamos la altura, rec.alt igual a 4, y luego le asignamos la longitud, rec.long igual a 5. Si nosotros ejecutamos ese programa, nos debe dar el valor 20 como área de ese rectángulo. Fíjense que nosotros hemos visto que en la llamada se utiliza la palabra self, que es el primer parámetro, y los métodos de la clase se especifican como cualquier función que ya hemos visto. Ahora, yo puedo darle un valor inicial a la clase utilizando el método init que veremos más adelante. Bueno, en el ejemplo piense que tenemos la definición de la clase, tenemos un nuevo método que es el método cambiar, que lo que estamos haciendo es cambiar un valor de los que le hemos asignado a la clase. Entonces, inicializamos la instancia o el objeto con un método que lo llamamos init, que se escribe guión bajo, init, guión bajo, y luego los parámetros. Y fíjense que nosotros estamos creando en la línea 18 un rectángulo, el rectángulo 1, que tiene como parámetros 6 y 3.
en el método, fíjense que tenemos tres parámetros, el self, arg1, arg2, mientras que nosotros estamos llamándolo en el programa con dos parámetros. El primer parámetro en el método corresponde a la instancia misma. Bueno, si nosotros mandamos a escribir el valor del rectángulo, fíjense que hemos dado como valor de longitud 6 y de altura 3, la longitud va a ser, el área va a ser 18, tal como se ve en la salida del programa. Hicimos una función que se llama cambiar, que lo que estamos haciendo es tratar de alterar el valor de la entrada de la longitud. Pero fíjense que en cambiar pasamos el self y entrada y colocamos long igual a entrada. Si nosotros creemos que porque estamos usando el mismo nombre de la variable del atributo y creemos que se cambia, no, eso no funciona de esa manera. Acuérdense, para poder cambiar el valor de una clase, nosotros tenemos en un método tenemos que utilizar self punto el nombre del atributo. Bueno, ya dijimos que el método init permite inicializar los atributos de una clase en el momento de su creación. Ahora vamos a hacer una aplicación un poquito distinta. Vamos a definir una clase que es la clase persona. Esa clase persona va a tener tres atributos, que sería el nombre, el apellido y la edad. Y vamos a crear una nueva clase que es la clase estudiante. Pero la clase estudiante es del tipo persona. Por lo tanto, nosotros cuando definimos que la clase es la clase estudiante, colocamos a estudiante y entre paréntesis la clase de la que el estudiante hace parte. La clase estudiante va a tener dos atributos suplementarios, que es el instituto y la carrera que está estudiando el estudiante. Y creamos dos métodos, un método que es agregar datos al estudiante, que es el instituto y la carrera. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que como el estudiante es de la clase persona, va a heredar los métodos de la clase persona. Ya tenemos en la clase persona un método que me inicializa a la persona. Entonces, en la línea 21 tenemos stud, que es el estudiante, que es igual a estudiante, que es la clase. Colocamos el nombre, el apellido y la edad. Si yo mando a imprimir los datos, fíjense que me va a dar como salida Pedro Pérez, de 20, que estudia, y el campo instituto, el atributo instituto y el atributo carrera no se conocen. Por lo tanto, aparecen en blanco. Si yo le agrego datos al estudiante, coloco ULA y coloco ingeniería y mando a imprimir los datos, me aparece Pedro Pérez, de 20, que estudia ingeniería en la ULA. Entonces, estamos viendo cómo funciona el concepto de herencia. Ahora, yo puedo extender el método init utilizando lo creado en la clase anterior y colocándole nuevos parámetros. Fíjense, yo voy a crear en la línea
19 creo un método init para la clase estudiante y fíjense que los parámetros de entrada son el self, que es el objeto en sí mismo, el nombre, el apellido, la edad, el instituto y la carrera, todos los datos del estudiante. Pero vamos a utilizar el método de la clase padre mediante super paréntesis punto init con el método que ya teníamos. Luego se le agrega el instituto con self.instituto igual instituto, self.carrera igual carrera. Si mandamos a imprimir, vamos a obtener los valores que corresponden. La parte derecha, en el recuadro, ven ustedes el resultado. Un ejemplo de uso de las clases en Python, vamos a tratar de encontrar o almacenar los valores de una trayectoria y está asociado con el trabajo que se hizo la semana pasada, con la práctica de la semana pasada. Y que les va en la idea de ir resolviendo el problema final. Entonces, vamos a crear una clase de trayectoria y en esta clase de trayectoria, ¿qué es lo que tenemos? Hay unos valores iniciales, que es la posición en el tiempo cero, la velocidad inicial en ese momento, cuando se hace el disparo del objeto y con qué ángulo se hace el disparo. Y tenemos una lista de puntos, que son los puntos que va a tener el objeto en su recorrido, en su trayectoria. Definimos un método init, entonces sería el atributo, el objeto en sí mismo, la instancia mediante self, el ángulo, la posición y la velocidad. Para calcular la velocidad inicial, vertical y horizontal, pues necesitamos conocer el ángulo y los valores están asociados al seno y coseno. Como estamos utilizando las funciones seno y coseno, ellos trabajan en radianes y nosotros hemos dado la entrada en grados. Por lo tanto, convertimos el ángulo a radianes. Entonces colocamos self ángulo igual a la entrada, que es ángulo, multiplicado por 3.14 dividido entre 180. Y la posición inicial, ya la conocemos, que es el valor post que viene como entrada en la creación del objeto y la velocidad inicial. Y creamos un método. Fíjense que este método no tiene ningún valor de retorno, sino que va a calcular todos los valores de la trayectoria en distintos puntos. Por lo tanto, el cálculo de la trayectoria se ve de la línea 16 a la línea 34. Una vez que hemos calculado la trayectoria, que tenemos el método trayectoria, fíjense que de la línea 35 a la 46, en el recuadro que está a la derecha, tenemos en la línea 35 la creación del objeto, en la línea 36 el cálculo de trayectoria y luego tenemos de la línea 39 a la 46 un ejemplo de la trayectoria vista como un gráfico. Entonces creamos una lista para los valores en el eje X, una lista para los valores en el eje Y y recuperamos todos los puntos en la trayectoria mediante un for, entonces por post en la trayectoria puntos y post
recuperar los valores de la lista, colocamos el eje X, el valor que corresponde a la posición horizontal, en el eje Y el valor que corresponde a la posición vertical, y luego graficamos. La salida es la que ven ustedes en esta lámina. Bueno, el programa ya se los envía. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar ese programa para completarlo y hacer la tarea que corresponde para esta semana. Hasta luego.